En las clases anteriores estuvimos viendo qué determinaban las características de las comunidades en cuanto a las especies presentes, la composición y las características que tenían las especies. Vimos los procesos que determinaban las características, como las interacciones entre las distintas especies y los disturbios. Hoy lo que vamos a empezar a ver es los cambios que pueden ocurrir en una comunidad a lo largo del tiempo o también en el espacio. O sea, vamos a ver cambios de comunidades en el tiempo, los procesos de sucesión ecológica y cómo se disponen las comunidades en el espacio, que es estudiado por la ecología del paisaje. Para consultar estos temas tienen como siempre los libros de Begon, el de Moyes, y también está bien desarrollado en el libro de Krebs. Yo saqué del libro de Krebs del 72, que está en inglés, pero también pueden consultar la versión en castellano. Bueno, las comunidades no son estáticas, no se permanecen inmutables a lo largo del tiempo. Pueden sufrir distintos tipos de cambios. Algunos cambios tienen que ver con las estaciones del año, con la fenología, con los cambios en condiciones climáticas y en condiciones abióticas. También pueden sufrir cambios debido a perturbaciones que pueden ser naturales, como fuego, tormentas, mareas en ambientes acuáticos, o también perturbaciones debidas a la actividad humana, como por ejemplo la labranza, el cultivo o el uso de los distintos hábitats por el hombre. Hay variaciones que entonces dijimos que son estacionales, o sea que podrían ser cíclicas, y variaciones direccionales. Las variaciones direccionales son cambios que se van produciendo tendientes a una situación final, o sea que no se repiten las situaciones, sino que van cambiando a lo largo del tiempo y van siendo reemplazadas unas comunidades por otras. Nos podemos preguntar qué puede pasar cuando, por ejemplo, se retira un glaciar y queda suelo desnudo donde antes estaba presente los hielos. ¿Qué puede pasar en un campo que se cultivaba y se deja abandonado, o sea que no se cultiva más, no hay más labranza? ¿O qué pasa cuando se forma un charco después de una lluvia intensa y ese charco permanece un par de semanas? También en las heces de vaca que quedan en el campo o en sedimentos que se van depositando en la costa de una isla. También podemos ver qué pasa cuando dejamos una maceta con tierra en el balcón y va a ir siendo colonizada por organismos. O sea, lo que nosotros vamos a observar es que van apareciendo individuos de distintas especies en estos espacios vacíos que se fueron creando. Estos individuos van a ser autótrofos o heterótrofos, o sea, son capaces de producir fotosíntesis o no. O va a depender de la situación el que estén presentes organismos autótrofos o heterótrofos. La otra pregunta, aparte de qué es lo que sucede, que ya la estamos contestando, estos espacios vacíos que se crearon van a ir siendo colonizados por individuos de distintas especies. La siguiente pregunta es que si esas especies que van colonizando se van a mantener a lo largo del tiempo o si van a ser reemplazadas entre sí. Y también si se va a llegar en todos los casos a lo mismo. O sea, cada vez que quede una maceta abandonada, va a llegar a ir siendo colonizada. Si pongo varias macetas, ¿todas van a llegar a lo mismo? O si la dejé en una ocasión o en otra ocasión, ¿se va a llegar a una misma etapa final? Esta pregunta vale también para cuando se colonizó el área abandonada por la retirada de un glaciar o cuando se abandonó un campo que se dedicaba al cultivo. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuáles son los procesos que actúan para determinar los cambios que van a ir sucediendo a lo largo del tiempo en estos espacios que van a ser colonizados? El proceso de colonización y extinción de especies en una localidad
se denomina sucesión. O sea, es un proceso en que hay especies que van a ir colonizando y también algunas van a desaparecer. O sea, acá estamos contestando la pregunta de si las especies se van a mantener en el tiempo. Y no necesariamente. O sea, va a haber un proceso de colonización, algunas especies que inician la sucesión y tal vez no se van a mantener, se van a extinguir. Este proceso de sucesión ecológica se caracteriza porque es un proceso direccional, o sea, tiene una dirección, es continuo y no es estacional. Implica un recambio de especies a lo largo del tiempo, o sea que no van a ser las mismas especies las que inician la sucesión que las que quedan al final. En el proceso de sucesión están implicados mecanismos de dispersión, o sea, tiene que haber especies que puedan llegar a estos espacios vacíos para colonizar. También van a estar involucrados los ritmos de crecimiento y la reproducción de las especies, que van a influir sobre todo sobre el reemplazo de las distintas especies. Y a lo largo de la sucesión lo que vamos a observar es que va a haber cambios en el medio ambiente y también procesos de competencia entre las especies. Hay distintos tipos de sucesiones. Una primera clasificación depende del sustrato en el que se desarrolla. Llamamos sucesión autotrófica, o sea que los primeros organismos van a ser autótrofos, cuando se produce sobre un sustrato que es el suelo o el material originario. Este sustrato puede ser, o sea, un suelo ya formado o directamente la roca desnuda que va a tener que ir siendo deteriorada por la acción de los elementos para producir un suelo. Las características de esta sucesión entonces es que se produce por organismos autótrofos, mientras que en la sucesión heterotrófica se inicia con organismos heterótrofos y se produce sobre un sustrato que puede ser materia orgánica u organismos vivos. En la sucesión autotrófica, a su vez, podemos distinguir dos tipos. La sucesión autotrófica primaria se produce sobre un material originario, ya que no hay un suelo formado. Ni tampoco suelen estar presentes propágulos o semillas, sino que tiene que ser colonizado desde otros sitios. Por otro lado, en la sucesión secundaria, el sustrato es un suelo que fue denudado por algún motivo. Por ejemplo, el caso de un campo arado, en que se removió la vegetación, pero quedó el suelo, y en este suelo puede haber propágulos. Puede haber semillas, puede haber esporas de hongos, puede haber huevos de insectos. La sucesión autotrófica primaria, entonces, como dijimos, se origina en un material originario, quiere decir sobre roca originaria del lugar. El suelo se va a ir formando por la actividad de los organismos. Las fuentes de propágulos, como dijimos, no están en el mismo sitio, sino que tienen que provenir de otras partes y suelen estar alejadas. Esto hace que este tipo de sucesión implique una larga escala de tiempo, porque hasta que se forma el suelo, se va desarrollando y van colonizando los organismos desde sitios alejados, transcurre un tiempo muy largo, escala de puede ser centenares y miles de años. Un diagrama clásico del proceso de recambio de especies a lo largo de una sucesión lo ejemplifica Begon en el libro del 2006. Acá tenemos en el primer diagrama, el primer círculo, tenemos un estadio inicial en que tenemos algunas especies que las llamamos pioneras, que son las únicas que pueden colonizar en estas etapas y que modificarían el medio, permitiendo que empiecen a colonizar otras especies que serían las de estadios intermedios, que aumentaría el número de especies porque están algunas pioneras y también empieza a haber otras. Finalmente se llegaría a una etapa final que se llama clímax o equilibrio, en que tendría especies que son distintas a las que originaron, a las que colonizaron
originalmente. Bueno, esta es una visión de un tipo de sucesión, pero que predominó mucho durante mucho tiempo. O sea que pasamos de una etapa de colonización sin especies, se van reemplazando y finalmente queda una comunidad que está en equilibrio con el medio ambiente, a la que Clemens llamó comunidad clímax. La sucesión autotrófica secundaria se produce sobre un suelo que fue denudado. Las características son que hay un suelo formado, que hay semillas o esporas, que puede ser, sino que haya fuentes de propágulos cercanas y, en general, tienen una corta duración, o sea, respecto a la sucesión autotrófica primaria. La sucesión heterotrófica, también llamada degradativa, dijimos que se producía sobre un sustrato que era materia orgánica muerta o pueden ser heces de animales. Las características que tiene es que es colonizado y los organismos que van colonizando van degradando el sustrato, entonces a lo largo del tiempo cambia la característica del sustrato, cambian entonces las especies que hacen uso de ese sustrato, sobre todo porque cambian las características, y al final lo que sucede es que la comunidad desaparece junto con el sustrato. Y este proceso en general se produce en una escala de tiempo que es corta. Vamos a comparar entonces lo que pasa en una sucesión autotrófica versus una sucesión heterotrófica. En cuanto a las características del sustrato, cuáles son los organismos que inician la sucesión, por qué es que se produce el reemplazo de las especies y cuál es el estado final de la sucesión. En la heterotrófica tenemos que el sustrato es materia orgánica muerta en comparación con la autotrófica, que puede ser el material original o un suelo ya formado. Los organismos iniciales en la heterotrófica son organismos heterótrofos, descomponedores, y en la autotrófica, autótrofos. El reemplazo de especies en la heterotrófica se produce principalmente debido a cambios en las características del sustrato. Hay especies que pueden explotar la materia orgánica en distintas etapas de degradación. Mientras que en la autotrófica el reemplazo de especies se va a producir por cambios en el medio ambiente o por interacciones entre las especies. El estado final para la heterotrófica es que desaparece la comunidad por una degradación del sustrato, mientras que el estado final en una autotrófica sería una comunidad en equilibrio. Bueno, un ejemplo de sucesión heterotrófica es, por ejemplo, la degradación de las hojas en un bosque. Este ejemplo lo extraje del libro de Begon et al. Del 96. O sea, el proceso de descomposición muchas veces inicia sobre el árbol cuando los hongos de varias especies atacan a las hojas. Se puede ver en un árbol que está vivo y sobre algunas hojas que son atacadas por distintos organismos descomponedores. Una vez que caen las hojas, están sobre el suelo en lo que se llama el mantillo o la litera, también son atacadas por hongos. Todavía las hojas en las primeras etapas están duras, se mantienen como individuales, uno las puede distinguir. Esto puede transcurrir en un intervalo de 6 meses. Luego, un poco más profunda, hay una capa de fermentación en que las hojas son atacadas por hongos y ácaros y ya acá los tejidos están ablandados. Este proceso puede durar alrededor de 2 años. Luego hay una capa más profunda todavía en que los descomponedores pueden ser colémbolos, ácaros, distintos tipos de gusanos y en que ya están las hojas degradadas. Y finalmente hay una capa más profunda en donde ya hay pocos organismos, el suelo se descompuso y el estado de la hoja entonces pasó a formar parte del humus, del material del suelo. Este tipo de degradación puede durar hasta 10 años, pero comparándola con las sucesiones autotróficas, vemos que son de centenares a miles de años. Los mecanismos por los que ocurren las sucesiones primarias, ahora vamos a hablar de las autotróficas, pueden ser de distinto origen.
Cuando los cambios a lo largo de la sucesión se deben sobre todo a cambios externos del ambiente, por ejemplo, por fuerzas geofísico-químicas externas, hablamos de una sucesión halogénica. Un ejemplo de esto es cuando se produce una sucesión porque se van depositando distintos materiales arrastrados por los ríos y se van formando islas. Eso genera un sustrato disponible para la colonización de especies. Y esta sucesión se debe principalmente al proceso de sedimentación. Después, lo que va pasando de ahí en adelante va a depender también de las interacciones entre las especies y de cómo se va modificando el medio por la acción justamente de los organismos. Un ejemplo de esto son las islas en las que se va depositando arena, que al principio vemos que puede haber pocas especies y pocos individuos. O sea, hay pocas especies que pueden llegar a colonizar la arena que tiene pocos nutrientes. En islas, por ejemplo, del río Paraná, del Uruguay, estas primeras colonizadores son algunas plantas herbáceas y algunos árboles como el aliso. Si miramos desde la costa hacia el interior de la isla, podemos ver las distintas etapas de la sucesión. O sea, lo que podemos ver es en el espacio retratado lo que pasó en el tiempo. Las zonas más altas son más viejas y las zonas más bajas y más cercanas a la costa son más nuevas. A medida que entonces nos alejamos de la costa, vamos encontrando más especies y más individuos, un mayor desarrollo de la vegetación. Ahora, cuando la sucesión se debe a cambio por la acción de los organismos, hablamos de sucesión autogénica, o sea que el reemplazo de las distintas especies se produce por el efecto de los organismos sobre el medio o por las interacciones que hay entre ellos. Siempre en una sucesión particular hay una mezcla de componentes halogénicos y autogénicos, o sea que no son excluyentes entre sí. Clemens fue uno de los que desarrolló el concepto de sucesión y de comunidades clímax. Él planteó que las comunidades se desarrollan hacia una etapa de equilibrio, o sea que una comunidad tiene un desarrollo como si fuera un organismo en que va pasando por distintas etapas de crecimiento hasta llegar a una etapa de equilibrio en que la composición de especies se mantendría a lo largo del tiempo. Las etapas que plantea Clemens son una primera, denudación, o sea, si la sucesión ocurre sobre el sustrato original no haría falta denudación, pero a lo que se refiere esta etapa que lo primero es que haya disponible un sitio para ser colonizado, un sitio vacante que va a ser colonizado. Luego habría una etapa de inmigración en que tienen que colonizar distintos individuos y esto va a depender de la disponibilidad de propágulos. Depende de la disponibilidad de propágulos, semillas por ejemplo de plantas, y también las características de esta inmigración va a depender de la capacidad de dispersión que tengan los distintos organismos. O sea, las primeras especies que van a llegar probablemente tengan mayor capacidad de dispersión que las que van a llegar después. Luego vendrá una etapa en que estas especies se establecen efectivamente y pueden desarrollar poblaciones duraderas. Y esto depende principalmente de las características del sitio. Como habíamos visto en clases anteriores, que se cumplan los requerimientos de nicho de las distintas especies. Pues, según la visión de Clemens, actuaría la competencia, o sea que al interactuar entre sí las distintas especies, habría algunas que reemplazarían a otras. También, en realidad lo pone como una etapa siguiente, pero esto va pasando simultáneamente con las otras etapas. Puede haber cambios en las características bióticas y abióticas del sistema, que son producidas por los organismos. Y finalmente, en la visión de Clemens, hay una etapa final de un clímax o una comunidad en equilibrio, principalmente con las características climáticas o, en algunos casos, con las características de los suelos. Como vimos en las clases anteriores, tenemos
que el número de especies a lo largo del tiempo se va incrementando por colonización, llega a un máximo y después disminuía por efecto de la exclusión competitiva. En este gráfico, entonces lo que vemos que la comunidad final, lo que sería una comunidad que estaría en equilibrio con el medio ambiente, según la visión de Clements. Habíamos dicho que las plantas, los primeros organismos que suelen ser plantas, que colonizan un sitio, presentan algunas características propias y diferentes de los organismos que van a colonizar en etapas más tardías. Por ejemplo, las que se instalan primero tendrían una buena dispersión de semillas, tienen que poder llegar, tienen germinación inducida por luz, o sea, están colonizando un sitio que no tiene cobertura vegetal. También presentan germinación inducida por fluctuaciones de temperatura. Las fluctuaciones de temperatura son mayores en lugares descubiertos que en lugares a donde hay cobertura vegetal que atempera las variaciones. La germinación es inhibida por luz roja lejana, que es la que pasa hasta las zonas más bajas, hacia las zonas del suelo, cuando es interceptada por organismos fotosintéticos. También es inhibida por alta concentración de dióxido de carbono, porque en lugares donde hay abundancia de organismos vivos hay mayor concentración de dióxido de carbono. Bueno, sobre las plantas tardías no se sabe si es inhibida o no. Tiene una intensidad de saturación luminosa alta, mientras que las tardías es baja, o sea, pueden llegar a incrementar su productividad hasta altas intensidades de luz. También tienen el punto de compensación de la luz, o sea, donde se equilibra la fotosíntesis y la respiración alto. Son eficaces, son poco eficaces con poca luz, mientras las plantas tardías son eficaces con poca luz. Tienen una alta tasa de fotosíntesis, respiración y transpiración, o sea, un metabolismo rápido. Se recuperan rápido frente a la limitación de recursos y adquieren recursos rápidamente, crecen rápido, tienen poca habilidad competitiva respecto a las tardías y la estrategia de vida principal de este tipo de especies sería del R, mientras que las plantas tardías tendrían una estrategia del tipo K. Bueno, hace un rato hablamos de que para Clements es la etapa final de la sucesión, sería una comunidad en equilibrio y a eso la llamó la comunidad clímax. Clements en 1916 planteó que existía un solo tipo de clima para cada región climática, o sea, él planteó la teoría del monoclímax. Y, por ejemplo, para las latitudes altas, correspondería el bosque boreal, para las zonas de clima templado y precipitación intermedia, los pastizales templados, en zonas secas los desiertos, los arbustales. Principalmente el clima, sobre todo la temperatura y precipitación, determinaría qué tipo de comunidad va a estar en equilibrio con ese ambiente. Tansley, en 1939, planteó que en realidad no había una sola comunidad en equilibrio, sino que existían varias comunidades. Entonces planteó la teoría del policlímax. Hay varias comunidades en equilibrio en distintos ambientes y que están determinadas por factores locales, no solamente por factores climáticos que actúan a una gran escala. Y estos factores pueden ser la humedad del suelo, la acción del fuego, la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, tendríamos acá en la región pampeana, cerca de los ríos, podemos tener bosques de ribera, tenemos en las zonas altas pastizales, en las zonas bajas pajonales. Y cada una de estas comunidades también estaría en equilibrio con el medio ambiente. Whittaker, en 1953, plantea una variación a esta teoría del policlímax y dice como que no son unidades tan discretas estas comunidades climas, sino que se van reemplazando en el ambiente según las características locales, más como a lo largo de un gradiente. Bueno, ¿cuál es la explicación para el proceso de la sucesión? Connell y Slattier, en 1977, plantearon
distintos mecanismos para que se produzca una sucesión. Estamos hablando siempre de autotrófica. El primer mecanismo que plantearon es el de facilitación, que es un poco la visión clásica de la sucesión. Considera que las especies pioneras modifican a las condiciones y recursos del ambiente y facilitan el ingreso de otras especies. Por ejemplo, la colonización de musgos y líquenes sobre una roca y la acción de los elementos que van deteriorando la roca, meteorizando la roca, van formando un suelo y van aportando nutrientes al medio. Entonces, después van a poder colonizar otras especies que necesitan nutrientes o que no pueden estar en un ambiente totalmente desprovisto de otra vegetación. Luego, a lo largo del proceso, a medida que aumentan las especies y que colonizan otro tipo de especies, las pioneras, las primeras que colonizaron, son eliminadas por competencia, o sea, no serían hábiles competitivamente. Un ejemplo clásico de sucesión es lo que sucede en dunas, en costas de lagos, en costas del mar. El ejemplo es de dunas en el lago Michigan, en que la retirada de un glaciar lo que provocó la bajada del nivel de las aguas del lago y expuso zonas con arena. Estas formaron dunas que, por la acción del viento, fueron empujadas tierra adentro. Y luego estas dunas, a medida que fueron colonizadas por vegetación, se estabilizaron. Entonces, en una etapa inicial, las dunas fueron colonizadas por distintas especies de pasto, que fueron reemplazadas también por otros tipos de pasto. Luego pudieron empezar, una vez formado un suelo sobre esta arena, colonizaron distintos tipos de árboles, primero álamos, luego pinos, y finalmente la comunidad clímax serían de robles negros, principalmente, o sea, el predominio de robles y capaz que algunos arbustos y herbáceas en el sotobosque. A lo largo de esta sucesión, además de un reemplazo en las especies vegetales predominantes, hubo cambios en las condiciones del medio ambiente. Por ejemplo, inicialmente el pH era alto, había poco nitrógeno y poco carbono. En la etapa final, el pH había bajado y hubo aporte de nitrógeno y carbono al suelo, lo cual también permite desarrollarse a las especies que llegaron después. Otro ejemplo de un estudio de sucesión primaria se hizo sobre depósitos de lava en Japón. O sea, en una zona de un volcán había depósitos de lava que tenían distinta historia, habían sido erupciones que habían ocurrido en distintos momentos. Entonces uno podía datar el momento en que se había formado ese tipo de suelo. Tenía depósitos de lava de 125 años. Acá tenía depósitos de lava de 37 años y tenía depósitos de lava de 16 años. Ahí, entonces, lo que podían ver era que se iban estableciendo distintos tipos de especies. Primero había colonizado Alnus, que es una especie que fija nitrógeno, o sea, se puede desarrollar en un suelo en un sustrato recién formado que no tiene nitrógeno. Después se iban estableciendo otras especies y finalmente se formaba un bosque mixto en donde ya las especies originarias, Alnus y Prunus, no estaban presentes. O sea, había un proceso de facilitación por Alnus y una exclusión de las especies pioneras al final de las etapas. Otro ejemplo de facilitación es el que se observa en islas del río Uruguay, en donde hay rocas que son primero colonizadas por sarandíes, que es una planta que puede empezar a desarrollarse sobre prácticamente la roca. Estos sarandíes, al extender las raíces, retienen sedimentos y van formando un suelo, y eso permite que después empiecen a colonizar otros tipos de especies. Muchos cambios observados a lo largo de las sucesiones entonces se explicaron por este proceso de facilitación. Sin embargo, algunos autores vieron que había explicaciones alternativas para lo que estaba pasando. Bueno, un ejemplo de una sucesión en dunas
diferente a la que vimos hace un rato, en que se producía un reemplazo de las especies pioneras, que eran arbustos y algunos herbáceas, por otros tipos de arbustos, finalmente coníferas, especies de pinos, de larix, y una etapa final de un bosque de coníferas, que esto pasaba a lo largo de entre 220 y 440 años. La explicación a esta sucesión era que las primeras especies creaban condiciones que permitían el establecimiento de las tardías, y que si las tardías, los pinos, no estaban presentes en las primeras etapas, era porque no tenían dadas las condiciones para establecerse. Sin embargo, se realizaron estudios experimentales en las que se sembraron semillas de pino en dunas recreadas como las condiciones originales, y lo que se vio es que el pino podía germinar. O sea, en este gráfico, en el eje Y, lo que se ve es la proporción de semillas viables que germinan, y en el eje X, la edad de la duna. Se ve que el pino podía germinar en las condiciones iniciales, y no era tan distinto las condiciones de germinación que en las comunidades, en los ambientes característicos de las etapas finales. Lo que se observó entonces es que había un efecto de una predación de semillas, y que lo que producía que no hubiera pinos en las etapas iniciales era que en esas etapas había una alta predación de semillas. En este gráfico también se ve la proporción de semillas viables. Entonces lo que se observó era que la causa de la ausencia de pinos en las etapas originales no era que necesitaban que otras especies cambien las condiciones del medio para establecerse, sino que era que las semillas eran afectadas por la predación. Bueno, otro mecanismo que propusieron con el Slater fue que en realidad cualquier especie podía establecerse. Originalmente este mecanismo se llamó de tolerancia, y que el reemplazo de especies tenía que ver más con que había algunas que tardaban más en desarrollarse o tenían menor capacidad de dispersión y llegaban más tarde, y que entonces al empezar a crecer y desarrollarse eliminaban a las primeras especies que se habían establecido por competencia. O sea, en este caso la etapa final también tiene que ver con competencia, igual que en el mecanismo de facilitación. La diferencia es que las primeras especies no facilitan las condiciones para que se establezcan las siguientes. Este tipo de sucesión es característica de sucesiones secundarias, por ejemplo, en campos abandonados, campos de cultivo que fueron abandonados y se dejan, que van siendo colonizados por distintas especies. Acá hay un ejemplo en el que hay una planta herbácea, Erigeron canadensis, que coloniza y sus semillas maduran y germinan en el otoño, pasan el invierno como roseta, florecen y mueren en el verano. Son plantas anuales. Son reemplazadas por otra especie, Aster pilosus, que tienen una maduración más lenta. Recién al año siguiente florecen, o sea que florecen al segundo año y empiezan a desarrollarse y reemplazan a las primeras colonizadoras. Y por último, estas especies también son reemplazadas por otra que germina luego de un periodo frío y que recién es abundante en el tercer año, o sea, tiene un ritmo de crecimiento más lento y termina eliminando Aster por competencia. Esta última especie, Andropogon virginicus, característico de praderas altas, tolera la sequía, entonces también tiene una ventaja competitiva respecto a las especies anteriores. Un tercer mecanismo que propusieron fue el de la inhibición. En este caso, lo que considera es que cualquier especie se puede establecer inicialmente como en el de tolerancia, pero que las primeras ocupantes hacen el ambiente menos propicio para las especies tardías. O sea, en vez de facilitar, lo que hacen es inhibir la instalación
de especies que podrían colonizar después. Y hasta que estas pioneras no son eliminadas por el estrés físico, no se pueden instalar las tardías, que suelen ser más resistentes al estrés. Un ejemplo de esto es la sucesión que se produce en rocas de intermareales. En estas rocas suele colonizar, cuando están desnudas, desprovistas de cobertura, el alga verde ulva, que crece rápido e inhibe el establecimiento de otras especies. Sin embargo, este alga es consumida por un herbívoro, un cangrejo, y que genera espacios en blanco y permite la colonización de algas rojas. Estas algas rojas de etapas intermedias inhiben también el crecimiento de otra alga que va a ser la que queda en la etapa final, cuando las algas de etapas intermedias mueren debido a un estrés por desecación y porque encima les crecen otras plantas epífitas. Entonces aquí tenemos que actúa la inhibición y finalmente un estrés por desecación, un estrés abiótico y también un estrés biótico por epífitas elimina las etapas intermedias y llevan a instalación del alga que está presente al final. También vemos que acá un factor de estrés es la predación del cangrejo. O sea, se crean disturbios por consumo o se crean disturbios, se crean vacantes por estrés abiótico. Volviendo al tema de disturbios que vimos en una clase anterior, las características que tienen los disturbios es disminuir la biomasa presente en un determinado sitio. Y esto puede ser tanto por un consumo como herbívoros o por algún factor abiótico como la desecación o el fuego. Bueno, a veces hay mezclas de procesos en las sucesiones. Por ejemplo, acá otro ejemplo de sucesión secundaria en campos abandonados, en que primero coloniza una especie herbaria, la digitaria, que produce sustancias alelopáticas para otras especies, pero también para ella misma. Entonces, después de una primera etapa de desarrollo, va a ser reemplazada por otra especie que resiste a estas sustancias alelopáticas e inhiben la instalación de otras especies, pero una vez que mueren va siendo reemplazada por otras plantas herbáceas como Andropogon, y finalmente hay una etapa final, que es la pradera alta, que está formada por distintas especies herbáceas. Acá vemos que hay un mecanismo de inhibición y también hay mecanismos de competencia. Hay otros mecanismos que pueden actuar para producir un reemplazo de especies en una comunidad, como lo que se llama los efectos fundadores o la lotería competitiva. En este caso, lo que puede pasar es que cualquier especie puede colonizar, no hay jerarquías competitivas como en los mecanismos que vimos antes. La composición de la comunidad depende principalmente de la ocupación aleatoria o azarosa de espacios vacíos, y un ejemplo de esto son los peces en arrecifes de coral. Las larvas son pelágicas y el establecimiento de los adultos depende de que encuentren un sitio vacante. O sea, estos pececitos necesitan de refugios y los corales son los que les proveen estos refugios. Hay limitante de sitios para usar como refugios. Entonces, el individuo que encuentra el sitio vacante se va a establecer. Ese sitio no va a poder ser ocupado por otro mientras esté presente el ocupante. Lo que se estudió es que cuando el individuo que estaba ocupando el sitio era removido por algún estrés físico o por consumo por un predador, era reemplazado en ese sitio por cualquier otra especie. No necesariamente era reemplazado por un miembro de su misma especie. Por ejemplo, acá tenemos la especie E. apicalis. En el lugar a donde estaba E. apicalis, en 9 casos volvió E. apicalis, en 3 otra especie y en 19 está P. wardi. Lo mismo para las otras especies.
Entonces, la composición de especies que hay en un área no es predecible, porque depende de que haya estado la larva en ese sitio y haya logrado acceder a instalarse en el lugar. Lo importante acá también es que una vez que es ocupado un sitio, el dueño no es desplazado, pero la comunidad va a cambiar en su composición según efectos azarosos que tienen que ver con la ubicación de las larvas. Bueno, habíamos dicho que hoy vamos a analizar los cambios de las comunidades en el tiempo, que es lo que vimos recién, que son las sucesiones, y también íbamos a ver los cambios de las comunidades, pero en una escala espacial. Tradicionalmente en la ecología se le dio mucha más importancia a los cambios temporales y se prestó poca atención al efecto que tenía la disposición en el espacio de los distintos elementos bióticos y abióticos. Entonces, la ecología del paisaje justamente lo que estudia es cómo la estructura espacial afecta a los patrones y a los procesos ecológicos. Con estructura espacial nos referimos a cómo se disponen los distintos elementos que están en el medio ambiente. Estos elementos pueden ser físicos, como por ejemplo que haya montañas, que haya ríos, que haya lagos, que haya mar, y cómo se disponen también los organismos. Una estructura espacial puede ser homogénea si los distintos elementos que la componen están dispuestos al azar, mientras que en una estructura espacial heterogénea tenemos que los elementos están dispuestos en una forma que no es al azar. Ahora, cuando hablamos de heterogeneidad, depende de la escala con que estemos observando. Algo que miramos en una escala y nos puede parecer heterogéneo, al cambiar la escala puede convertirse en heterogéneo. O sea, nosotros siempre si miramos de lejos algo, vemos algunas cosas, cuando nos acercamos empezamos a distinguir más detalles. Por ejemplo, acá tenemos en este paisaje, vemos una porción más verde y una porción más montañosa. Ahora sí, nos acercamos a la zona montañosa, vamos a ver que aparece como más homogénea. Acá achicamos la escala, pero entonces, al cambiar la escala, lo que estamos viendo es solamente una parte del paisaje y esa parte es homogénea. No llegamos a ver la heterogeneidad en una escala más grande. También acá, si vamos al otro lado, se distinguen distintas zonas urbanas y acá se aprecia heterogeneidad en esta porción. Ahora, cuando hablamos de escala, podemos estar hablando de dos cosas. Una se refiere a la escala geográfica, que es la relación que hay entre la distancia representada en el mapa y la distancia real. Ustedes están acostumbrados a ver mapas en que dice la escala, por ejemplo, 1 en 100, un centímetro representa, por ejemplo, 100 kilómetros, un centímetro representa 10 kilómetros. Esta una relación entre, o 1 kilómetro, 100 kilómetros, la relación entre cómo estamos representando las cosas en un mapa y cuál es la distancia real en el medio ambiente. Una escala gruesa implica que hay mucha diferencia entre la distancia real y la del mapa. Por ejemplo, 1 en 100.000 es una escala gruesa. Una escala fina es cuando la diferencia entre las distancias en el mapa y en la realidad es relativamente chica. Por ejemplo, una escala fina geográfica sería 1 en 10. Por otro lado, tenemos la escala ecológica y esa se refiere a cómo ocurren los procesos. Es la dimensión temporal o espacial con que ocurre un fenómeno. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de los disturbios? Donde distinguimos disturbio de catástrofes y en ese caso, digamos que unos tenían una escala de tiempo en que actuaban que era relativamente corta y en un espacio relativamente corto, mientras que otros abarcaban grandes áreas o grandes tiempos. Entonces, la escala ecológica es grande cuando abarca grandes áreas o tiempos y es pequeña cuando abarca áreas pequeñas o cortos periodos de tiempo. Bueno, la heterogeneidad en el paisaje puede tener distintas características. Una posibilidad es que haya una variación continua, por ejemplo, variación a lo largo de un gradiente de humedad,
en que vamos cambiando las distintas especies presentes y las condiciones del medio también van cambiando en forma gradual. Por otro lado, la variación puede ser discontinua. En este caso, se puede presentar una estructura que llamamos de parche matriz, cuando tenemos dentro de una matriz característica, tenemos distintos tipos de parche, por ejemplo, los amarillos o los violetas, y por otro lado, una estructura en mosaico, en donde no hay parches discretos, sino que están separados entre sí y son contiguos, y no habría acá una matriz. ¿Por qué se produce una estructura espacial? ¿Por qué hay una determinada forma de disponerse en el espacio? La estructura espacial se mantiene principalmente por un aporte de energía. En los sistemas ecológicos, esta energía la provee el Sol, mientras que en los sistemas transformados, principalmente lo que mantiene una estructura espacial y una heterogeneidad es la energía que aplica el hombre, por ejemplo, al cultivar o al construir ciudades. Hay tres mecanismos que crean determinadas estructuras en el espacio. Uno, que haya heterogeneidad en el sustrato, o sea, por ejemplo, una zona montañosa, una zona cercana a un río o un lago, eso provee condiciones abióticas que van a generar que los organismos difieran entre los distintos lugares. También los disturbios naturales, zonas, por ejemplo, que se inundan periódicamente o zonas que son sometidas a fuegos naturales cada tanto. Y finalmente la actividad humana. Forman y Godron plantean que la estructura espacial que uno observa es consecuencia de los flujos de materia y energía, y que a su vez esta estructura espacial va a afectar a los flujos de materia y energía. Ellos dan una frase que es: la forma es el diagrama de la fuerza. ¿Qué quiere decir esa frase? Que la forma que estamos observando, lo que estamos viendo en el ambiente, es el producto de las fuerzas que actuaron. Por ejemplo, acá tenemos distintos parchecitos de árboles y tienen que ver con cómo se formó el suelo en determinado momento y las características de la vegetación. Acá podemos ver cómo la acción de la fuerza del río rompiendo la roca va generando un determinado patrón. O en este lugar, en donde tenemos un ambiente en que hay acción del hombre, el parcelado por cultivo y la presencia en este, por ejemplo, de asentamientos urbanos o la presencia de rutas. O sea, acá se invirtió energía en generar un determinado patrón de paisaje. Bueno, vamos a tener que ver, porque ya estuvimos hablando de esto, qué es un paisaje. Se considera paisaje a un conjunto de ecosistemas que se repite en forma similar en área de kilómetros e influye ambientes alterados por el hombre. Un paisaje está formado por distintos elementos que lo caracterizan, como lo que es la matriz, los parches y los corredores. Ahora lo vamos a ver con más detalle. La matriz es el elemento más frecuente, que es el que cubre una mayor área, que tiene mayor conectividad con otros elementos y ejerce un mayor control sobre la dinámica del sistema. Por ejemplo, acá tenemos una matriz montañosa. Acá tenemos una matriz con parcelas de cultivo. Entonces, la matriz es el elemento más frecuente y está caracterizada por el tamaño que tiene la matriz, si es continua, o sea, si no está interrumpida por parches o por elementos distintos, y si es homogénea, porque podría ser que haya montañas más altas o montañas más bajas. Los parches son áreas relativamente homogéneas, distintas de los alrededores y que son de forma no lineal. Los parches se caracterizan por el tamaño,
la forma y las características de borde. Por ejemplo, acá en el dibujo de la izquierda tienen distintas formas de parche. Acá vemos, acá hay como un parche urbano en lo negro, otro parche que es con parcelas de cultivo. Acá vemos un parche con urbanizaciones, parches con galpones. Bueno, finalmente los corredores son franjas de un tipo particular, así como los parches, pero la característica que tiene que suelen tener forma alargada. Los corredores son importantes porque muchas veces forman una red que permite conectar distintos tipos de parche. En ecología de la conservación se le da mucha importancia a los corredores de ambientes naturales que permiten el movimiento de la fauna, por ejemplo, entre distintos sitios. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tener una red de reservas conectadas por corredores que pueden ser colonizados o que pueden ser atravesados por distintas especies, que tener reservas completamente aisladas entre sí. O sea, la función de los corredores es que conectan distintos tipos de parche o parches del mismo tipo entre sí. Hay otros elementos del paisaje, como por ejemplo los nodos, que son donde se unen varios corredores. Estos suelen ser importantes, por ejemplo, para permitir que se encuentren individuos. Si unen varios parches donde se encuentran distintas poblaciones, en los nodos podrían encontrarse individuos de distintas poblaciones y favorecer el intercambio genético, lo cual desde el punto de vista de la conservación es importante. Después, las características de los límites también son importantes. No es lo mismo un parche que tiene un límite suave y que va cambiando gradualmente hacia la matriz que un parche que tiene una diferencia muy abrupta con el resto del paisaje. Y también hay algunos elementos que son característicos de un lugar, que no son frecuentes, pero que como que marcan un hito. Por ejemplo, la presencia de un cerro o una laguna. Tenemos la unión de varios valles, que sería un nodo, una laguna como un elemento característico, o la unión de ríos también podría funcionar como nodo. Bueno, según el tamaño de los elementos, la textura de los elementos que componen un área, podemos definir lo que se llama el grano de un paisaje. Un paisaje de grano fino está formado por parches chiquitos y un paisaje de grano grueso está formado por parches grandes. Esto es una analogía con las lijas. Vieron que hay lijas finitas en que uno prácticamente no siente la textura del grano. Esto sería un grano fino, mientras que una lija gruesa uno puede distinguir los distintos granitos. Eso sería una de grano grueso. Por ejemplo, acá en el gráfico superior vemos que es un paisaje de grano grueso, porque los distintos elementos ocupan un área grande cada uno, mientras que en el de abajo los distintos elementos tienen una menor cobertura en área. Sobre la heterogeneidad actúan en realidad distintos componentes, o sea, la percepción que tenemos nosotros de un ambiente, si es homogéneo o heterogéneo, depende de dos cosas. En primer lugar, del contraste que hay entre los distintos elementos, o sea, cuán distintos es un elemento de otro. Por ejemplo, una zona montañosa es muy distinta de una zona llana. Ahora, montañas de distinta altura tienen menos diferencia entre sí que la montaña respecto a la zona llana. A eso llamamos contraste. Y por otro lado, si estos elementos diferentes están dispuestos al azar o no en el ambiente. Entonces, en estos cuadros lo que se ve, en el primero de la izquierda, hay poco contraste entre los distintos parches y de los parches con la matriz. Y además están dispuestos al azar. Esto sería el ambiente más homogéneo. A la derecha, arriba, veríamos que tenemos muy bajo contraste, pero están agregados. Eso hace que haya heterogeneidad entre los sitios donde están los grupos y los sitios donde no están presentes estos parchecitos. Por otro lado, en la parte de abajo
hay más contraste entre los parches y los parches con la matriz, y en el de la izquierda vemos que estos no están agregados, o sea que sería por ahí más homogéneo que el de la derecha abajo, donde tenemos, además de parches que contrastan entre sí y con la matriz, estos parches están agrupados entre sí. Si uno va a un sitio, va a encontrar solamente parches del tipo rojo, y va a otro, va a encontrar parches de tipo verde, o va a ir a otro lugar y va a encontrar que no hay ningún tipo de parche. Esto le agrega mayor heterogeneidad. Además, la heterogeneidad se puede dar a distintas escalas. O sea, puede haber parches en una escala pequeña que están agrupados en parches más grandes y a su vez en parches más grandes. Acá, en este gráfico, lo que se muestran los circulitos representan parches de distinto orden, se lo llama. Los más grandes son de orden 1, después vendrían otros intermedios de orden 2, que a su vez contendrían unos parchecitos más chiquititos, que serían los de orden 3. Un ejemplo de esto, Cottrell y Wiens lo dan. Nosotros podemos tener en una zona parches de plantas de distintas especies, o sea, como grupitos de plantas de distintas especies. Si nos metemos dentro de esos parches de plantas de distintas especies, vamos a ver a su vez que hay plantas de cada una de las especies, que sería otra escala de heterogeneidad. Y dentro de cada planta podríamos ver que hay inflorescencias diferentes, dentro de la inflorescencia flores, y dentro de las flores partes de flores. Esta descripción de los parches a distintas escalas la hicieron justamente desde el punto de vista de especies nectarívoras, en que explotaban las flores y en algunos casos alguna parte de flor en particular. O sea que podían, estos nectarívoros podían seleccionar parches de plantas donde estuvieran grupos de distintas especies, dentro de ese parche elegir consumir alguna planta en alguna planta, dentro de cada planta podían elegir alguna inflorescencia, por ejemplo con flores más viejas o más jóvenes, y dentro de las inflorescencias las flores, y dentro de las flores las partes de las flores. En este caso puede ser que estos nectarívoros eligieran en alguna de las escalas. Por ejemplo, podrían elegir parches de plantas de distintas especies, plantas de cada especie, pero dentro de eso le diera lo mismo el tipo de inflorescencia o la flor, o le diera lo mismo las partes de flores. O sea, la existencia de parches de distinto tamaño o distinta escala, también puede ser biológica, es percibida de distinta manera según el organismo del cual estemos hablando. Por eso justamente se clasifica a los organismos según su respuesta a la heterogeneidad del ambiente. En los individuos de grano grueso son los que perciben la heterogeneidad del ambiente, o sea que son sensibles a que hay cosas diferentes. Por ejemplo, el nectarívoro que elige entre distintas flores sería de grano grueso respecto a las flores. Percibe que hay diferencia entre las distintas flores. Mientras que sería de grano fino cuando no percibe la heterogeneidad. Sería que le da lo mismo entre los distintos flores. Esto lo definimos en una escala particular. O sea, yo estoy hablando de grano grueso o grano fino en la escala flor. Podría hablar si es de grano grueso o grano fino en una escala inflorescencia o en una escala especie de planta. También varían las especies entre el rango de escalas en las que pueden llegar a percibir la heterogeneidad. El grano es la menor escala a la que percibe heterogeneidad y la extensión es la mayor escala a la que percibe heterogeneidad. El grano y la extensión de una especie tienen que ver con el rango de movimientos que ejerce esta especie y el tamaño de la especie. Por ejemplo, una hormiga va a distinguir cosas diferentes en una escala mucho más chica que un elefante. Una hormiga puede distinguir en escala de centímetros, por ejemplo, las diferencias de temperatura del suelo, mientras que un elefante planta su pata sobre centímetros y esa
variación de temperatura en pequeña escala ni la percibe. Entonces, especies más chiquititas tendrían un grano menor que especies más grandes. También, si una especie se mueve más, va a tender a poder distinguir cosas en una escala mayor. ¿Qué quiere decir? Un elefante se mueve por una selva en varios kilómetros, entonces puede llegar a detectar que existen parches de distintos tipos de árboles en esa selva. O una hormiga que se mueve en una escala de metros, no va a llegar a distinguir que existen distintos tipos de montes, porque su rango de movimiento no se lo permite observar. Por ejemplo, los que cuando íbamos a la facultad viajábamos bastante, podíamos llegar a distinguir una heterogeneidad pasando por distintos tipos de lugares, zonas urbanas, suburbanas, zonas rurales, mientras que la gente que se mueve muy poquito para llegar a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, en general atraviesa muy poca heterogeneidad. Bueno, entonces estábamos hablando de si son sensibles o no a la heterogeneidad a nivel del parche y del grano y extensión de una especie. En este ejemplo tenemos distintos tipos de parche. Estos amarillos están contenidos en estos otros intermedios, estos intermedios verdes están contenidos en otro azul claro más grande y los azules claros están contenidos dentro de un azul oscuro más grande, que contiene varios de ellos. Para una especie, el grano sería el segundo nivel y la extensión sería el más grande. Entonces, para el primer nivel, el más chiquitito, esta especie sería de grano fino, porque no lo distingue. Recién empieza a distinguir los siguientes parches. En cambio, tenemos la especie 2, en que distinguiría cosas adentro del parchecito más chiquitito, o sea que el grano sería más chico que para la especie 1, y la extensión podría ser también más chica, que no llegara a distinguir el parche más grande. Ahora, las características de la heterogeneidad y las diferencias entre distintos parches, vemos que dependen de la especie de la que estemos hablando. Y entonces es bastante difícil para el hombre el definir las escalas que tengan un sentido biológico, o sea, que tengan un sentido desde el punto de vista de los organismos que están estudiando. ¿Cómo vamos a decidir nosotros cuáles son las escalas de heterogeneidad en un ambiente? Una de las formas de definir, bueno, estoy cambiando de escala, es que los procesos predominantes cambian y sobre todo las tasas de los procesos predominantes son los que cambian. Entonces, las tasas de los procesos tenderían a ser menores en los niveles superiores que inferiores, o sea, los eventos ocurren menos frecuentemente en los niveles superiores que en los inferiores. Lo vamos a ver esto para aclarar con un ejemplo. Acá un ejemplo de un trabajo sobre grandes herbívoros en sabanas de África y de Norteamérica, en que tenemos distintos tipos de parches. El primer nivel son las plantas individuales y estos herbívoros lo que hacen es moverse entre plantas individuales, están consumiendo y se mueven entre plantas individuales al consumir cada 2 minutos. Ahora, la decisión de abandonar un parche de plantas e irse a otro parche quizás sucede cada 10 minutos, o sea, se mueve entre plantas más frecuentemente que lo que se mueve entre parches de plantas. A su vez, estos parches están contenidos en comunidades y los movimientos entre distintas comunidades se pueden ocurrir cada 2 semanas, o sea, las tasas de cambio del herbívoro va cambiando con la escala. Ahora, entre distintos paisajes que contienen varias comunidades, los movimientos ocurrirían cada 4 semanas y finalmente, de región, una escala más grande, se moverían cada 6 meses. Lo que determina los cambios, o sea, cuando abandona una planta y pasa a otra planta,
no necesariamente es lo mismo que lo que determina que cambie de un parche a otro o que cambie de una comunidad a otra. O sea, los procesos que actúan en las decisiones de los herbívoros son diferentes. Por ejemplo, el movimiento entre distintas plantas sería porque ya la ramoneó y no le queda más que explotar, o sea, la tasa de forrajeo es baja. Ahora entre parches es porque consumió la planta que le gusta y tiene que ir a otro parche en donde esté disponible esa planta que prefiere. Entre comunidades podría ser que los requerimientos cambian y necesita cubrir algún requerimiento nutricional distinto. También a escala de región, lo que determina los movimientos de estos herbívoros son la disponibilidad de recursos, principalmente del agua, que hace que se muevan de una región a otra en busca de zonas que estén más húmedas, que tengan más precipitaciones. O sea, tenemos distintas escalas de heterogeneidad y tenemos individuos que las perciben a estas escalas. Acá estamos hablando de herbívoros grandes. Si estuviéramos hablando de otra especie, quizá todos estos niveles no existen. Podrían elegir solo entre plantas individuales y parches y no cambiar de comunidad, si fuera una especie más chica que permanece en un área en particular.